Un placer tenerlos, el vicegobernador de la provincia, Carlos Ibrahim Ponce, el fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende. Ambos, junto con Natalia Zavala Chacur, tuvieron un rol protagónico defendiendo los intereses de la provincia. Quiero decirles que todos sentimos orgullo por lo que ustedes hicieron. Me parece que defendieron muy bien los intereses de las provincias, los intereses de la provincia de San Luis, en un marco de entrega que uno sentía que se estaba haciendo desde muchas provincias a la nación, por distintas circunstancias, que no viene al caso profundizarla. Cada uno sabrá por qué hizo lo que hizo, pero digo, lo de ustedes realmente a mí me hizo sentir mucho orgullo y estuvo muy bien, porque además San Luis, al no tener deuda, lo pone en una situación diferente a todas. Carlos. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un gusto de estar aquí en este programa. Bueno, la verdad que hemos sentido que ha sido así, yo particularmente lo he sentido. Hemos tenido mucha repercusión y requerimiento del medio nacional, que la verdad que me ha sorprendido, porque si bien se destacaba que el acuerdo había sido con prácticamente todos los gobernadores, menos San Luis, esto era lo que daba lo que es la prensa nacional, ¿no? Sí. Que por qué San Luis no había adherido, no había firmado este acuerdo. Bueno, toda la pregunta había que clarificar, porque, por supuesto, decir qué distancia hay entre las demás provincias y la provincia de San Luis. Bueno, primero que todo, Alberto, que era un acuerdo que se pretendía firmar a las apuradas, que era lo que nosotros decíamos y sosteníamos. Bueno, ¿por qué no esperar, hacer un cuarto intermedio, esperar una semana más? Que esto nos daba, por supuesto, todas las posibilidades de medir el impacto que tenía este acuerdo. Y lo peor que por ahí nos pasó fue que a último momento, prácticamente sobre la hora de la firma del acuerdo, aparece el ofrecimiento por parte del Gobierno Nacional, donde pedían que desistieran todos los juicios que habían contra el Estado Nacional. Bueno, esta era la parte más difícil. Si bien nosotros primero lo habíamos entendido que no entraba lo que es el juicio que tiene sentencia firme por parte del Gobierno de la provincia, que era el 15% más el 1,9%, entendíamos que en ese dilema donde las demás provincias, después del fallo favorable por parte de la provincia de San Luis, todas las demás provincias habían hecho el reclamo, creo yo, facilitándose de este fallo. Bien, entendíamos que las demás provincias, por ahí en un año de un reclamo, y teniendo en cuenta también que las demás provincias, o muchas de ellas, tenían también deuda con la nación, bueno, a ellos les cerraba seguramente el hecho de firmarlo. A nosotros nos pareció que no, bajo ningún concepto podíamos firmar un acuerdo donde el ofrecimiento que hace la nación prácticamente es un 5% de lo que nosotros tenemos en reclamo en la totalidad de los juicios. Incluyendo el juicio que tiene sentencia ya firme de parte de la Corte Suprema. Incluyendo esos dos juicios que ya tienen sentencia firme y los demás que hacen un total de 42.000 millones de pesos. Sí. Y los 120.000 millones que ofrecía la Nación en 10 años y en bonos. Pero esto, por supuesto que nosotros... Te pregunto, Carlos, perdóname que te interrumpa. ¿Ustedes fueron teniendo reuniones previas al pacto? A la firma, digo, a esa reunión multitudinaria que se hizo allí? Se invitaron primero a los técnicos, sí. Después yo llegué casi a la mitad de una reunión que había previamente con gobernadores, sí. Donde ahí asistió Rogelio Frigerio, donde ahí se modificaron o atendieron algunas cuestiones más personales, digo yo, de distintos estados provinciales. Y sí, pasamos a otra reunión que fue 2 horas antes de la firma del acuerdo con Mauricio Macri. Sí. Y bueno, fueron cambiando paulatinamente, de hecho, el texto de ese acuerdo, sí. Nunca lo tuvimos completo antes de la firma, es decir, que prácticamente se fue en un borrador y cuando se firmó prácticamente no teníamos todavía la copia de ese acuerdo. Es decir, que fue todo muy, muy rápido,
Por eso nosotros calificamos de que, bueno, es un acuerdo firmado a las apuradas, sí. Y que esto, por supuesto, dificultaba. Más teniendo en cuenta que la provincia de San Luis tenía que, por supuesto, por una cuestión de prudencia, de responsabilidad, hacer un análisis mucho más profundo y serio, cómo iba a quedar el desfinanciamiento por parte de la provincia, ya que estábamos hablando de bajas de impuestos en ingresos brutos, en lo que son los impuestos de sellos, entre otros impuestos. Y aparte estaban pidiendo algo que la provincia de San Luis tiene, el equilibrio fiscal, la responsabilidad de los empleados públicos, es decir, un montón de condiciones que ponía la nación con esas pretensiones de llegar a un Estado eficiente. Bueno, en la cual nosotros le decíamos que eso para nosotros era prácticamente algo que lo veríamos viviendo desde hace mucho tiempo, con todo este proyecto que viene desde hace tanto, ¿no es cierto?, sí. que bueno, que todos ya conocemos. Bueno, esto fue un poco el análisis, ¿no?, rápido, que por qué San Luis no firmó, más allá que hay otras cuestiones, como por ejemplo, de que aquí se percibió, por lo menos a mí me pasó, de que aquí había que resolverle el problema a la provincia de Buenos Aires. Es decir, la provincia de Buenos Aires... El negocio de toda esta historia era la provincia de Buenos Aires. Desembocaba en resolver el problema de los 65.000 millones que necesita la provincia de Buenos Aires para resolver su problema y de cara, por supuesto, al 2019, tener una provincia que, bueno, por supuesto, lo van a tener prácticamente servido. Por supuesto. Eduardo, contame, digo, en relación a todo esto que nos viene contando Carlos, lo que quieras agregar, digo, porque esto tiene connotaciones y derivaciones absolutamente en un montón de otras cuestiones. ¿Sí? Y creo que tiene muchas connotaciones, como decía recién el vicegobernador, que los que firmaron no tienen la dimensión de lo que implica, ¿está bien? Sí. Por ejemplo, uno de los puntos del pacto fiscal dice que el Estado Nacional va a hacer la evaluación de todos los inmuebles en el país y va a determinar las tasas impositivas que hoy cobran las provincias, de impuestos inmobiliarios y demás. Le están entregando una prerrogativa provincial al Estado Nacional, digamos, estamos desmembrando el federalismo, en aras de no se sabe qué, digamos, cuál es la finalidad, cómo va a venir una autoridad nacional a fijar impuestos provinciales. Los gobernadores que firmaron también han avalado un sistema de aumento a los jubilados, donde a partir de ahora se les va a aumentar la inflación proyectada, o sea, no la real, la proyectada, que para este año es el 15%, más una partecita muy chiquita del PBI, que es casi insignificante. Entonces, bueno, también significaba avalar todas estas políticas nacionales que no sé hasta dónde, es como decía recién Carlos, no hubo tiempo de analizarlas numéricamente, era tanta la información que había que procesar, que se firmaron estas grandes letras sin tener una evaluación completa. Y además, digo, básicamente, como bien decía el vicegobernador, San Luis tenía que desistir algo que ya tiene absolutamente ganado, que es son estos juicios que tienen sentencia firme de la Corte, ¿sí? Por supuesto, a San Luis lo que nos estaban diciendo concretamente era, les vamos a pagar los 2 juicios que ganaron, pero vamos a ver antes del 31 de marzo del 2018 cuánto les pagamos y cómo. Sí. O sea, era una promesa de decir, bueno, nos vamos a juntar, como los 2 años que han pasado y nunca tuvimos una respuesta, es decir, antes del 31 de marzo vamos a definir cómo les pagamos y cuánto. No había nada concreto de esto. Y además nos obligaban a desistir de los otros 12 juicios que tenemos por coparticipación, que no los iniciamos el año pasado como las otras provincias, los iniciamos hace 10 años. Sí. ¿Bien? Y nos obligaban a desistir de esos juicios por nada, a cambio de nada. Y vos decías recién del trabajo que hicimos, de todo el equipo trabajando con esto, principalmente la responsabilidad que tuvo Carlos como vicegobernador, estar al frente de estas negociaciones y en contacto directo con el gobernador que estaba permanentemente consultando e interiorizando todas estas negociaciones, porque San Luis era la única provincia que no recibía absolutamente nada a cambio por firmar este pacto. Claro. Todas las provincias o bien les condonaban las deudas que tienen con el Estado Nacional,
o aquellas que tienen las cajas previsionales que no han transferido, que son un déficit terrible para las provincias. Claro. La Nación también les va a cubrir esos déficits. A San Luis no nos dan nada y salimos perdiendo por estar al día. Respecto a eso, digamos, y ya te doy, Gustavo, Sí, sí. digo, Santa Fe, que también tiene un juicio ganado y que está en la Corte, es decir, lo que tenía es un déficit previsional porque maneja su propia caja Muy grande, previsional, muy que grande. de alguna manera se lo estaría compensando el Estado Nacional. Es por eso que, de alguna manera, renuncia, o no renuncia, sino que posterga su pretensión respecto al juicio ganado en la Corte, a los efectos precisamente de poder, digo, corregirme si Exacto. estoy Sí, diciendo no, es algo totalmente así, la es caja más. previsional que la maneja precisamente la provincia. Exacto, es más, el gobernador Lifchit hasta último momento, Carlos, no firmaba, Sí. éramos las dos provincias que estábamos en la misma tesitura, y bueno, a último momento ahí hubo obviamente alguna negociación, el déficit de la caja previsional de Santa Fe es muy grande, Claro. y bueno, terminó siendo el elemento de convicción, ¿no? No, yo le agregaría otra cosa que también está en la firma, que es la imposición del gobierno nacional a las provincias sobre los municipios, porque hay municipios que Exacto. tienen sus propios impuestos territoriales, sus propios sellos, y le impone a las provincias que le impongan a los municipios que desistan de seguir cobrando de esa manera. Lo otro que trascendió es que aparentemente San Luis y la Nación estarían negociando, o hay 10 días más para negociar. ¿Esto es así? Sí, nosotros tuvimos una reunión con el ministro Frigerio después de la firma con el presidente, donde, bueno, lo puede explicarme mejor Carlos, que fue quien representó a la Carlos. provincia en esa reunión. Bueno, el periodo de audiencia que nosotros habíamos tenido con el ministro Frigerio tenía que ver con anticipación a la reunión con Claro. Macri, pero nos pospuso esa reunión y después fuimos nosotros con toda la predisposición de dialogar y que vieran que acá el problema no es que San Luis se niega caprichosamente de firmar este acuerdo. Y ahí planteamos justamente al ministro Frigerio, primero que todo, es que San Luis estaba pidiendo desde hace mucho tiempo reuniones para resolver el problema del juicio, que tenía previsto que había que ponerse de acuerdo con los números, pero también había una agenda que San Luis viene reclamando desde hace mucho tiempo, que no es atendido por la Nación. Claro. Es decir, es una agenda bastante amplia. Entonces, bueno, principalmente fuimos con los temas de esa agenda para poner sobre la mesa y, bueno, y preguntarle concretamente al ministro Frigerio de que si va a atender esos temas para San Luis y si va a abrir esa agenda. Bueno, quedamos que... ¿La respuesta fue negativa o positiva? No, fue dentro de todo positivo, por eso vuelvo a insistir en esto, es decir, Sí. como le decía el fiscal de Estado, nos han atendido en otra oportunidad, pero el tema es que no le han dado ninguna solución Claro. a los problemas. Bueno, en esto quedamos, de que él iba a revisar dentro de los 10 días todo este tema y estos puntos que le habíamos llevado de la agenda, y quedó prácticamente con la promesa de que se iba a contactar, y de hecho se están haciendo, digamos, gestiones Es decir, cruzadas. los 10 días están transcurriendo en este Están momento. transcurriendo, exacto. Se sí, están sí. habiendo información cruzada y gestiones cruzadas como para que se pueda resolver el problema de San Luis y la agenda que tiene San Luis, que es lo que más nos interesa, es decir, se puede acordar y se puede ganar o se puede perder en esto, en un acuerdo puede existir. Sí. El tema es que haya muy buena predisposición de las dos partes, porque hay muchos temas para trabajar en conjunto. Alberto, te quería comentar Sí. que el ministro Frigerio en un momento intenta como reprocharnos la falta de diálogo con San Luis. Entonces nosotros dijimos, mire, la Corte el 10 de octubre pasado Claro. dijo a las partes que en 30 días nos pusiéramos de acuerdo en el monto de la deuda. Nada más que el monto, después vamos a ver cómo se paga. Sí. Bueno, el mismo 10 de octubre el gobernador le mandó una nota a Frigerio, otra al ministro Duhovne de Hacienda, otra al jefe de gabinete Peña y otra nota al presidente, a los 4 el mismo día, diciéndole, por favor, reunámonos por este tema si nos ponemos de acuerdo en el monto de la deuda. Se vence el plazo el viernes. Sí, Nunca tuvimos respuesta. claro. Entonces, San Luis tiene actos concretos donde ha demostrado la voluntad de dialogar, de conciliar. Cada vez que hemos sido convocados, vamos nosotros a la Casa Rosada, pero lo que le planteamos al ministro Frigerio, el diálogo debe ser fructífero, debe ser sincero. Si vamos para tomar un café y no hay respuesta, no hay propuesta, no tiene sentido, ¿no? El diálogo no puede ser vacío. No, por eso digo, y te dejo para que pregunte, Gustavo, digo,
Carlos nos pinta un panorama medianamente alentador, lo digo porque para la provincia poder cobrar ese juicio sería algo absolutamente trascendente, ¿no? Digo, por el monto. Y además permitiría pensar que existe la posibilidad de generar un vínculo que a que la provincia no se niega, digo, que es un vínculo armonioso, digo, es decir... Alberto, y también entiendo yo como Estado Nacional, sí, no puede estar en un incumplimiento ante la ley. claro. Es decir, el Estado Nacional hoy por hoy está en incumplimiento, porque el hecho de tener sentencia firme, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, esto que nos habilita a nosotros a decir que están en incumplimiento. Y la verdad, vuelvo a insistir en esto, es decir, no es el que más gana o el que más pierde aquí en esto. El tema es que haya diálogo, es más, en muchos de los momentos que Macri habló sobre que necesitan las provincias que sean eficientes y que tengan equilibrio fiscal, habló siempre casi de San Luis sin nombrarlo, es decir, son muy poquitas las provincias, casi ninguna dice que están con estos objetivos y que hace mucho tiempo que pueden hacer obra y todo lo demás, que lo dijo Macri, y se estaba refiriendo justamente a San Luis. Es decir, sabe perfectamente la nación de que aquí puede estar el modelo en que necesitan muchas de las provincias. Claro. Y yo creo que con diálogo hasta, por supuesto, pondremos todo a disposición para que todo lo que se pueda ayudar y colaborar y contribuir en esta situación, por supuesto, lo podemos hacer tranquilamente. A ver, Gustavo. En el ámbito de la discusión que hubo entre los funcionarios nacionales y ustedes, ¿en algún momento se sintieron apretados, por llamarlo de alguna manera? Yo digo que sí, en cuanto con Santa Fe ya teníamos una postura firme de que pasáramos a un cuarto intermedio y nos firmábamos y la imposición prácticamente, y esto era un poco desde el gobernador Schiaretti que se oponía a esto, y después Rogelio Frigerio que dijo, bueno, está bien, si no van a firmar, no hay ningún problema, lo voy a decir a mi manera, ¿no? Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires irá a litigar contra San Luis y Santa Fe, porque en esto lo habilita, automáticamente saltó la gobernadora de Buenos Aires y dijo, sí, nosotros lo vamos a hacer, como una forma, ahí sí sentimos una presión, como diciendo, bueno, quedan solos, o firman, o Buenos Aires se le va encima. Eso es lo que yo sentí particularmente, ¿no? Mira vos. Schiaretti tuvo una participación muy especial, digamos, Sí. de defender, digamos, el acuerdo, ¿no? Así es. Lamentable la actuación de Schiaretti. Digo, está bien que ustedes no califiquen, deje que la califiquemos nosotros. Digo, es decir, no nos sorprendió, sabíamos que iba a ser así, pero realmente se podría haber esperado otra cosa. Lo que pasa es que las situaciones en las provincias son diferentes y eso las condiciona. Digo, San Luis no está condicionada por nada y por lo tanto uno presumía que frente a un escenario donde había que renunciar a un montón de cosas, San Luis no lo iba a hacer. Era la lógica que así fuera, ¿sí? Exacto. Lo hemos hablado tantas veces, Carlos, Sí. Eduardo, digo, este tema, digo, así debería ser. Por lo tanto, digo, de ahora en más, mañana Alberto va a estar hablando, Alberto Rodríguez, el gobernador de la provincia, va a estar hablando en el Congreso de la Nación. Adolfo, contame bien cómo es. Mostrame la presentación que se hizo, Eduardo. Sí, bueno, entraron estos proyectos de ley para aprobar el consenso fiscal firmado con las provincias y la presidencia del Senado Ahí está. no giró ese proyecto a la Comisión de Coparticipación, donde obviamente yo creo que hasta debería presidir el debate. Es esta la nota que presentó Adolfo. Claro, ¿sí? entonces Adolfo, como presidente de la Comisión de Coparticipación del Senado, le pide a Michetti, a la presidenta del Senado, que le mande el proyecto a la comisión. Obviamente, en esa comisión es la comisión más federal que va a haber en el Senado porque es donde se debate la coparticipación y los recursos de todas las provincias. Es una Claro. picardía de Michetti. Es una picardía. Pero recién, antes de empezar el programa, Gustavo te preguntaba algo. ¿El pacto fiscal sí o sí tiene que pasar por el Congreso? Claro, porque tiene muchas normas que son reasignación de recursos y tienen que pasar por el Congreso. Claro. Exactamente. Sí, sí. Bueno, esto es un tema ese, ¿no es cierto? Totalmente. ¿O no? Totalmente, Digo, uno pero... puede presumir dado que los senadores, que los gobernadores votaron, los Sí. senadores van a actuar en Y por consonancia. lo que se vio en la reunión, los gobernadores estaban con una posición muy firme de instruir a sus legisladores para que lo apoyen. Después hay que ver, digamos, qué ascendencia tienen cada uno de los gobernadores con sus legisladores, pero como que ahí en el ámbito, por lo menos de la reunión de gobernadores, se veía una voluntad de instruir
a ellos para que la voten, ¿no? Digo, pero de cualquier manera va a ser un ámbito donde se va a poder dar esta discusión. ¿sí? Seguro, y seguramente va a ser mucho más profunda. Claro, Sí. no tengo ninguna duda. La- Digo, sí, dale, La, Gustavo. la pregunta sería, ¿cuál sería la posición de San Luis para firmar el pacto fiscal? ¿O cuál es la pretensión de San Luis para llegar a un acuerdo con el gobierno nacional? Mira, yo pienso que primero falta mucho diálogo, falta transparencia en el convenio, porque lo que decíamos hace un rato, no están claros los números, hasta dónde afecta, cuáles son los recursos nuevos que se generan, cuáles son las propuestas concretas para los jubilados y la actualización de las jubilaciones, cuáles son las redeterminaciones de impuestos que quieren hacer sobre impuestos que son netamente provinciales. En el caso de San Luis, no tenemos deuda, pero sí tenemos muchos reclamos al Estado Nacional que nunca se nos han cumplido, como por ejemplo el tema de la prórroga de la promoción industrial, el decreto 699 del año 2010, que está vigente y nunca se implementó. Hay obras, 2 diques nos debe la Nación, que hace años que vienen, por ejemplo, sin resolverlo, y nosotros queremos que se resuelva y se haga, porque la Nación ya se obligó a hacerlo. Claro. Entonces, bueno, hay toda una agenda, que es lo que contaba recién el vicegobernador, que se la planteamos al ministro Frigerio, son temas que la provincia quiere resolver, y en la medida que tengamos una respuesta concreta sobre estos temas y podamos analizar la letra chica del convenio, que hoy no la conoce nadie, yo le aseguro que no la conoce nadie los que firmaron, bueno, San Luis va a estar en una posición como para poder analizar esto. Carlos, lo último que me quieras decir, quiero decirles que realmente han dejado muy bien sentado todo lo que representa San Luis para cada uno de los que vivimos en la provincia, así que en ese sentido tengan absoluta tranquilidad. Sé que el gobernador inclusive tuiteó algo donde decía precisamente esto mismo que estoy diciendo yo, te lo decía vos, Carlos, así que bueno, nada, felicitaciones por eso. De hecho, ayer estuvimos en una reunión con el gobernador y bueno, estuvimos dándole toda la información de lo que pasaba, y seguramente con mucho tino el gobernador va a tomar las decisiones correctas que desde lo que tiene que ver, pero estuvo muy satisfecho en cuanto a nuestra postura y lo que nosotros pudimos desarrollar. Bueno, simplemente esto es que dejar aclarado, dejar bien cristalizado cuál ha sido el posicionamiento de San Luis, y que esto no es una cuestión de capricho, es una cuestión de defender los intereses de todo el pueblo de San Luis. Bueno, para mí, digo, más que satisfactorio esto que pretendía ser la posibilidad de que ustedes también se pudieran dirigir a la audiencia del programa, que es amplia, que entiende de estas cosas y que de alguna manera quiere saber. Así que gracias. Sí, ¿Algo más que me quieras ustedes. agregar, Eduardo, vos? No, yo, mira, para explicarlo así de calle, Sí. a por qué no firmamos, los únicos que teníamos que firmar gratis éramos nosotros. Firmar. Claro, todos se llevaban algo. Claro. A todos les compensaban deuda, le pagaban los subsidios de la caja, nosotros teníamos que entregar todo y nos íbamos con nada. Claro. Para que la gente lo entienda re fácil. Esto era Y así. encima renunciando a todo. A todo. Claro. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, Gracias a usted. Eduardo. Gracias a vos. Digo, todo un tema ¿sí? Como son todos los que propone el gobierno nacional y que los vamos a debatir. Digo, la reforma laboral, y está Carlos, dame una idea respecto a esto que ha planteado el gobierno, que es la reforma laboral. ¿Cómo lo ves el tema? Vos que venís Para del ámbito simplificar, en los años 90 nos prometían que la reforma laboral o la flexibilización laboral, la famosa ley Banelco, iba a significar un derrame y fuente de trabajo que iba a resolver el problema de los argentinos. Nos quedamos en los 90, o al final de los 90, al principio del 2001, con un 24% de desocupación en la Argentina y perdiendo derechos, en la cual nosotros después nos costó, por supuesto, muchísimo remarla con esos derechos. Por eso yo digo, estamos prácticamente en ese mismo camino, en ese mismo sendero. Por eso es que yo creo que cualquier reforma tenemos que ver y visualizar bien para qué es la reforma. Eso no significa que va a generar más fuente de trabajo ni va a generar derrame. Para mí la reforma laboral significa un retroceso de los derechos de los trabajadores de mucho tiempo y una pérdida lamentable de todo lo que es el sector trabajador, que va a perder poder adquisitivo. Gracias, Carlos. Gracias, Eduardo. Gracias.